A esta hora ingresamos a la red informativa de La Luz en la Noticia, con los más importantes sucesos políticos, locales, nacionales e internacionales, y la más completa información del acontecer cristiano. Bienvenidos al centro de la noticia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de La Luz Noticias, como cada día, para acompañarles e informarles del acontecer local, regional, nacional e internacional. A partir de este momento comenzamos con las informaciones. Transmitimos a través de Televisión La Luz, canal 18.2, y a través de Radio La Luz 1080 AM. Comenzamos en información regional, y es que el día de ayer la Policía Nacional del Perú desalojó a la fuerza a invasores del sector Lomo de Corvina en Villa El Salvador. La Policía Nacional ejecutó esta mañana el desalojo de cientos de invasores que habían ocupado desde hace 2 semanas la zona denominada Lomo de Corvina, en el distrito limeño de Villa El Salvador, precisamente el espacio que se había concesionado a la fábrica Señor de Luren. Los efectivos policiales y los invasores, que se encontraban atrincherados en el ingreso a la zona, se enfrentaron con gases lacrimógenos y piedras, respectivamente. Previamente, tras estar formados esperando órdenes, los efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DINOES, comenzaron a avanzar a partir de las 7 de la mañana hacia la zona invadida, recibiendo piedras, botellas y hasta una bomba molotov, generando que algunos de los policías se replieguen. Los gases lacrimógenos afectaron también a los vecinos de la zona, y algunos de estos se retiraron del lugar. La policía usó una retroexcavadora para intentar tumbar el muro de acceso al Lomo de Corvina. La máquina logró romper el muro y los efectivos que esperaban lograron ingresar, y los invasores los resistieron en trincheras mientras más policías llegaban a la zona. Los efectivos lograron ingresar a la zona invadida y se desplegó alrededor de las carpas de los invasores, tomando el control y cesando los enfrentamientos. Además, colocaron estacas para delimitar el área. Finalmente, los policías, vestidos con chalecos anaranjados, retiraron las carpas de los invasores. Por otro lado, presuntos invasores voltearon una unidad vehicular de la policía cerca a la zona. La policía detuvo a 2 personas durante el operativo, informó Marcos Faustino para La Luz Noticias. Pasamos a información nacional, y es que según el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y la premier Violeta Bermúdez, ya suman más de 500.000 de peruanos vacunados con las 2 dosis de esta famosa vacuna, obviamente, en el país. Veamos entonces el informe del canal nacional. Más de 500.000 de peruanos y peruanas ya recibieron las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19 y pronto se empezará con los adultos mayores de 70 años. Con la nueva estrategia de vacunación territorial universal, se proyecta llegar más rápido a la población vulnerable. Es una campaña que pone énfasis en promover una vacunación en igualdad, es decir, por reconocer a la vacunación como un derecho universal. En el diálogo Yo Pongo el Hombro, organizado por el Proyecto Especial Bicentenario, representantes del Ejecutivo comentaron este proceso. Hemos sido testigos con nuestra premier cómo esto se transforma en una alegría indescriptible para nuestros adultos mayores, que son los que nos cuidaron antes. En el evento participaron expertos en salud pública que dieron su punto de vista. Solamente esperamos que las campañas educativas sean segmentadas, sean multilingües, de múltiples lenguas, y que lleguen a todos los grupos de edad y a todos los grupos sociales. Según el MINSA, con el nuevo plan de vacunación territorial que se inició hace 2 semanas, se vacunan entre 15 a 25.000 personas al día en todo el país. Se proyecta aumentar esta cifra con más brigadas y puntos de vacunación. Bien, y por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones publicó el nuevo horario de votación para los adultos mayores y así evitar inconvenientes como el pasado domingo 11 de abril.
Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Piero Corbeto, anunció que el horario de votación de adultos mayores, personas embarazadas o con discapacidad será de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones en el centro de votación que propaguen la COVID-19 y evitar el problema que ocurrió en la primera vuelta electoral, donde adultos mayores fueron a votar a temprana hora de la mañana e hicieron grandes colas por inasistencia de los miembros de mesa, arriesgando a ser contagiados. Es bueno decir que, si bien tuvimos éxito en la mayoría de distritos del Perú y logramos movilizar a un número muy importante de miembros de mesa, hemos entendido que en algunos lugares no todo ha funcionado como nosotros teníamos previsto. Por otra parte, rectificó el jefe nacional de la OMPE que las elecciones generales del 11 de abril fueron exitosas, limpias y transparentes, así como reveló que hasta el momento solo 104 actas fueron al marco de un reprocesamiento generalizado en presencia de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Esto se dio por acusaciones de algunos candidatos por supuesto fraude. El jefe de la OMPE aseguró que no ha habido irregularidades y se está respondiendo a las denuncias de las redes sociales. Además, también se viene trabajando la posibilidad de aplicar nuevos protocolos como la posible entrega de 2 mascarillas a los miembros de mesa para una mayor seguridad. Informó Gabriel Maita para La Luz Noticias. Y preste mucha atención porque estas son las recomendaciones necesarias que todos debemos tener en cuenta para el uso correcto de la doble mascarilla. Si usted va a circular por las vías de uso público, debe usar obligatoriamente la doble mascarilla, según las nuevas disposiciones sanitarias. Pero ¿cuáles son las que nos van a dar una protección eficaz? Empecemos hablando de la mascarilla de tela. El problema es que esta mascarilla no filtra eficientemente esas partículas de virus y pueden traspasar. ¿Qué porcentaje de eficacia de filtración tiene esta mascarilla? 20%. Hablemos ahora de la mascarilla quirúrgica. Tiene buena cobertura porque va de la nariz hasta por debajo del mentón, por encima de la nariz hasta por debajo del mentón. Logra tener un poco de buena fijación al rostro por estas ligas. Y tiene buena filtración. Si bien la filtración de esta mascarilla es de un 30 a 40%, tampoco es suficiente para enfrentar las partículas que existen en el medio ambiente por la pandemia. Por ello, es indispensable el uso obligatorio de la doble mascarilla. Cuando yo lo sumo, ambas mascarillas llegan a un porcentaje de filtración del 65 a 70%. Aumenta el porcentaje de filtración. ¿Por qué? Porque mientras la mascarilla simple quirúrgica le da la capacidad de buena filtración, la mascarilla de tela da buena fijación hacia el rostro, porque como tiene ligas que van hacia atrás del rostro, jalan mejor, hay una mejor tracción hacia el rostro. La forma correcta es colocándose la mascarilla quirúrgica primero, cubriendo boca, nariz y barbilla, luego la de tela, por encima. Con esto está obteniendo impedir en un 80% las filtraciones. Si usa la KN95, le proporcionará una protección más efectiva por su cantidad de capas y su contorno. Y si a esta le suma una quirúrgica, su eficacia será del 98%. Recuerde que el protector facial no reemplaza a las mascarillas, pues solo es un implemento adicional. En información política, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que trabajará para poner fin a los conflictos sociales. Además, priorizará una nueva reforma agraria. Durante la primera vuelta electoral, el 19 de marzo pasado, el candidato presidencial, Pedro Castillo, habló de desactivar la Defensoría del Pueblo, institución autónoma que tiene como visión velar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado y defender a los sectores más vulnerables. Entonces, ¿para qué queremos un tribunal? Y lo peor, que hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen, la Defensoría del Pueblo ha defendido el ciudadano.
Pero ¿cuánto se lleva? ¿Cuánto? Las empresas transnacionales están con las horas contadas. Este martes, ya en su campaña para la segunda vuelta, evitó despejar las dudas sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo si es elegido mandatario. Ante la insistencia de la prensa que le recordó dicha propuesta, el candidato prefirió el silencio. Además dijo que el país necesita tranquilidad y no estigmatizaciones a propuestas políticas como la suya, la que según dijo, atribuye reacciones en la economía como la subida del dólar. El Perú necesita tranquilidad, serenidad. No nos vengan a nosotros con estigmatizaciones. No nos vengan a culpar que ya sube el dólar porque Pedro Castillo va a ser gobernante. No nos vengan a decir con otros cuentos porque a nosotros se nos ha metido en la cabeza hace muchos años que el Perú estaba en buenas manos. Pedro Castillo dijo que un eventual gobierno suyo va a respetar la autonomía del BCR, la constitución vigente y la independencia de los poderes del Estado. Vamos a respetar la autonomía del BCR, así como vamos a volver a insistir diciendo una vez más desde la macro norte que seremos respetuosos de esta constitución, seremos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado. Ya, llamamos a la más amplia confianza a la micro y pequeña empresa, a la empresa privada nacional, para que con ellos tenemos que gestar la industrialización del Perú. El candidato Perú Libre reiteró propuestas en campaña como asignar el 10% del PBI al sector educación, ingreso libre a las universidades y a la eliminación de organismos fiscalizadores como la Superintendencia en Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, la SUTRAN, y la Autoridad en Transporte Urbano y Lima y Callao, la ATO. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Y continuando con las informaciones, en respuesta a un comunicado que ha emitido hace pocos momentos el ex candidato de Avanza País, Hernando de Soto, el candidato Pedro Castillo se refirió a esto donde dice que él no es comunista, ni chavista, ni terrorista. Acabamos de reunirnos con un hombre que ha sido nuestro contendor en este escenario político, el señor Hernando de Soto. Ha emitido un comunicado diciendo no al comunismo. Acabamos de sentarnos y hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas. Somos trabajadores como cualquiera uno de ustedes. Nos hemos encontrado mucho tiempo en las calles y en ese marco pedirles a ustedes tranquilidad. La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le hizo un llamado a Pedro Castillo asegurando y exigiendo que muestre su equipo técnico. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a Pucallpa para continuar con su campaña electoral de segunda vuelta. Durante su mitin en esta ciudad, Keiko Fujimori se dirigió a su contendor Pedro Castillo para exigirle que revele a su equipo técnico de cara a un eventual gobierno. Hay un cuestionamiento y una pregunta que le han hecho todos los periodistas y se la hace todo el Perú. ¿Quién es su equipo técnico? Porque eso de esconder a sus voceros y esconder a su equipo no le va a generar confianza a la población. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también señaló que espera al candidato de Perú Libre en los próximos debates. Para nosotros los debates son fundamentales, ¿no? Lo he hecho y he participado a lo largo de toda mi carrera y en cada una de las campañas políticas. Así es que yo espero al señor Castillo en los debates que está organizando el jurado. Son 4. 2 de los equipos técnicos y 2 en las que participaremos él y yo. Ahí nos veremos. Respecto a las estrategias de cómo afrontar la pandemia, Keiko Fujimori señaló que instalará 100 plantas de oxígeno en los primeros 2 meses de su gobierno. También se refirió a la ayuda que brindará a las zonas rurales. Asimismo, la candidata presidencial precisó que duplicará la pensión a los beneficiarios del programa Pensión 65. En otro momento,
Keiko Fujimori indicó que ha tenido conversaciones con los ex candidatos presidenciales Julio Guzmán y Daniel Urresti. Además, hizo una mea culpa respecto a las decisiones que tomó tanto ella como su partido durante el anterior gobierno. Yo creo que el reconocimiento de errores, el pedir disculpas o pedir perdón, hace a la persona más humana y nos hace sobre todo entender que podemos hacer las cosas mejor. Yo creo que con mucha humildad tenemos que seguir para adelante. Es preciso aclarar que en esta ciudad varios de sus simpatizantes no respetaron el distanciamiento social. Según un informe del SAE, que es el Servicio de Asesoría Empresarial, el 75% de las empresas está aplazando sus inversiones por incertidumbre electoral. El próximo 6 de junio se realizará la segunda vuelta electoral en la que Pedro Castillo y Keiko Fujimori se disputarán la presidencia del Perú, situación que ha generado incertidumbre en el mercado peruano. De acuerdo con el sondeo de SAE de Apoyo Consultoría, realizado a 300 empresas suscritas al SAE, la confianza por invertir se deterioró pasando de 3 puntos en febrero a menos 27 puntos en abril. Este es el segundo peor resultado en los últimos 5 años, teniendo en cuenta que el peor fue de menos 68 puntos y se reportó en el segundo trimestre del 2020 con el inicio de la pandemia de la COVID-19. Actualmente, el 75% de ejecutivos indica que sus empresas están optando por aplazar algunas decisiones de inversión de corto plazo. Un 4% ha decidido suspender sus decisiones de inversión de manera indefinida. Incluso un 37% señala que es probable que posterguen sus inversiones hasta después de la segunda vuelta. Según el sondeo, este temor a las elecciones presidenciales en el Perú se debería a la mayor intención de voto a favor de Pedro Castillo, un candidato que plantea un cambio en el modelo económico total y una serie de reformas en su plan de gobierno. Es preciso decir que para un 65% de las empresas hay una probabilidad alta o muy alta de que se desmantelen tratados de libre comercio y se anulen los contratos de estabilidad tributaria. Además, 6 de cada 10 ejecutivos considera que es bastante factible que se estaticen o nacionalicen empresas de los sectores mineros, energéticos o de infraestructura, tal y como indica el plan de gobierno del candidato. Y continuando en información económica, el precio del dólar continúa en alza y esto ha provocado algunos efectos en la economía peruana. Al cierre del día lunes, el dólar alcanzó una alza histórica con 3.84 soles, dejando a la población en la incertidumbre de lo que será nuestra economía con respecto al nuevo gobierno en el futuro. De acuerdo con Reuters, desde la semana pasada el dólar se mantiene al alza por el avance en los sondeos del candidato Pedro Castillo, quien se mira como favorito para ganar la presidencia y que asegura un cambio en el modelo económico. Hasta el último cierre de ayer no hubo ningún cambio en esta cifra. Esta situación no solo traería consecuencias a un sector, sino a toda la economía peruana, ya que según Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, en una entrevista dijo que el cambio se podría reflejarse en precio de electrodomésticos, lo que es línea blanca, línea marrón, también automóviles. Además, dentro de la canasta de consumo hay varios productos afectados, como pan, fideos, aceite, incluso medicamentos que muchos de los que se ofertan en el mercado son importados. Para el profesor de Pacifico Business School, Jorge Carrillo Acosta, esta alza también impactaría en el aumento del precio de algunos servicios, como los alquileres de vivienda, que mayormente están en dólares, los seguros y hasta los streaming como Netflix y Spotify, que también están en dólares. Informó Lindsay León para La Luz Noticias. Bien amigos, continuamos con más información a esta hora en la edición central de La Luz Noticias.
Y en información de salud, precisamente el Colegio de Médicos del Perú advirtió que una tercera ola de COVID-19 se agravaría por pacientes que presenten o padezcan enfermedades crónicas no atendidas. Veamos la información. El decano del Colegio de Médicos del Perú, Miguel Palacios, aseguró en una entrevista que una eventual tercera ola de la COVID-19 en el país será mixta, porque tendría como víctima a los pacientes infectados por el coronavirus y, por otro lado, tendrían a los pacientes con otras enfermedades no atendidas durante la pandemia, como es el caso de la tuberculosis. Muy posible que se dé una tercera ola que está ligada a la diferencia de las dos olas anteriores. Esta sería mixta, quiere decir que abarcaría las consecuencias de la COVID-19, pero también es el desembalse de algunas enfermedades no atendidas durante todos estos 14, 15 meses. Hay un gran bolsón de pacientes contra tuberculosis. En este sentido, el decano remarcó que una eventual tercera ola de la COVID-19 sería peor que la segunda si no se toman acciones inmediatas, por lo que planteó aplicar un plan de salvataje en estos 90 días que faltan para el cambio de gobierno. Una de las medidas que estamos incluyéndolo en lo que hemos dicho que es un plan de salvataje para estos 90 días, ya cuando se instale el nuevo gobierno, ahí tienen que armar un plan para los 100 primeros días de ese nuevo gobierno. Considerando que los postulantes a la presidencia de la República deben evaluar otras opciones para realizar su campaña, dejando en claro que ellos tienen doble responsabilidad al convocar a sus simpatizantes en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Lo que tienen que hacer es hacer respetar esta norma sanitaria en un estado de emergencia sanitaria, de tal manera que tiene doble responsabilidad la autoridad, doble responsabilidad las personas que convocan a estas aglomeraciones, y más aún si son partidos políticos que aspiran a conducir la nación, tienen un imperativo moral. Asimismo, el último lunes, la primera ministra Violeta Bermúdez reiteró que el Ejecutivo ha invocado a los participantes políticos de Fuerza Popular y Perú Libre para que respeten los protocolos sanitarios en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las elecciones generales 2021. En ese mismo instante, el decano pidió al actual gobierno que intervenga en los focos de alta intensidad de contagio, como los paraderos y los centros de abastecimientos. Señaló que es necesario la participación de la policía o las Fuerzas Armadas para garantizar el uso de la doble mascarilla y el distanciamiento social. Nosotros apuntábamos intervenir estos focos no para reprimir, sino para, en ese sitio, obligar, mediante el uso de la autoridad, a separar a las personas. Finalmente, recordó a los ciudadanos a no permanecer en espacios cerrados por mucho tiempo, dado que esto aumenta el riesgo de contraer la enfermedad. Informó Gabriel Maita para La Luz Noticias. A esta hora vamos con información deportiva, y es que el Tigre Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, hizo la convocatoria oficial de los 50 jugadores para la Copa América 2021. Tenemos el reporte con nuestro compañero David Vilches. La tarde de ayer, el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, Ricardo Gareca, presentó su extensa lista preliminar de convocados de cara a la Copa América, programado para el mes de junio. En esta relación del Tigre Gareca se encuentran nombres de los habituales y ya referentes en la escuadra nacional, tales como Pedro Galese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Yoshimar Yotú, Cristian Cueva, Edison Flores, André Carrillo, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero. Son solo algunos de los hombres confiables del estratega. Sin embargo, al ser numerosa la relación de jugadores mencionados por el técnico peruano, en ella se encuentran novedades que suenan después de mucho tiempo en el rugido del Tigre. Entre ellas destacan la presencia de Jean-Pierre Rieder, Armando Alfajeme, Martín Tábara, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Fernando Pacheco, Cristian Benavente, Jorge Murrugarra. También está la convocatoria del ítalo peruano Gianluca Lapadula, quien se suma por segunda vez a la selección. Además de ello, la sorpresa está en la suma del peruano mexicano Santiago Ormeño, quien vino siendo observado por la delegación blanquirroja al estar rompiéndola en el fútbol azteca.
con su club el Puebla. Con estos nuevos nombres en consideración por Ricardo Gareca, el universo de jugadores para vestir la casaquilla peruana aumenta y hace que sea posible conseguir muchas más variantes que se sumen al contado plantel que tiene la selección de todos. Cabe señalar que en el mes de junio la selección jugará las eliminatorias ante Colombia en Lima y con Ecuador en Quito, donde la interna de la bicolor tiene plena confianza en recuperar el terreno perdido, luego de un flojo arranque en camino a Qatar 2022. A partir de ello, viajará a territorio cafetero para disputar la Copa América, en donde jugará sus 4 primeros partidos, midiéndose ante la selección de Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela, todos ellos pertenecientes al Grupo B. Con esta serie de nombres en la lista preliminar, el hincha ya se ilusiona, pues al estar cerca de celebrar como campeón en las recientes ediciones de la Copa América, la 12 viene soñando con levantar la presea continental, luego de 46 largos años. Informó David Vilches para La Luz Noticias. Bien amigos, ponemos punto final a las informaciones. Hasta este momento les recordamos que La Luz Noticias tiene 2 emisiones, 12 del mediodía y 7 de la noche a través de la señal de televisión La Luz y de radio La Luz 1080 AM. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, descargar en el App Store nuestro aplicativo Televisión y Radio La Luz para que disfruten de 24 horas de programación e información hecha con mucho cariño para usted. Gracias por estar con nosotros, les acompañó Ronald Canelón, que pasen todos buenas noches.